El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, glorioso San José, San Miguel Arcángel, todos los ángeles y santos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta enseñanza es 5 pilares importantes: humildad, fe, amor, cruz y comunidad. El Padre Danco me quitó la mitad de mi enseñanza porque ya habló de la humildad. Parece que estábamos conectados. Dijo algo muy importante. El primer escalón para poder subir en la vida cristiana es la humildad. O sea, la base para todo lo que es el cristianismo y nuestro seguimiento de Jesús es la humildad. Dios no puede hacer nada, porque respeta la libertad del ser humano, con una persona soberbia y orgullosa. Dios siempre escoge al que es humilde, al que es sencillo, al que es como un niño. Y si pone los ojos en nosotros que no somos tan humildes, tiene un plan de llevarnos siempre a la humildad. Dios nunca tira la toalla con nosotros, porque si permaneciéramos en la soberbia, ni siquiera podríamos entrar en el reino de los cielos. Por eso no nos debemos maravillar cómo a través de las pruebas de la vida, de acontecimientos tan diversos, incluso del pecado, Dios nos lleva siempre a la humildad. Y pudiéramos nombrar algunos personajes, por ejemplo Moisés, que se había criado en el palacio del emperador y tenía todo el poder, y hasta defendiendo a un judío, pues en una golpiza que le dio, mató al egipcio, y entró en una situación de humildad, tuvo que huir al desierto y hacer de pastor, y allí cuando ya él estaba en humildad, el Señor lo llama para liberar a su pueblo. David, el gran rey David, tuvo una humillación tremenda cuando comete el pecado de adulterio y luego continúa prácticamente matando a Urías para quedarse tapando el adulterio que había cometido, y Dios le manda el profeta. Y entonces David se arrepiente, donde reza ese Salmo 50 que es tan hermoso, que rezamos nosotros, también lo hacíamos ayer: el miserere, ten misericordia de mí, llegando también a la humildad. Por eso esta enseñanza nos quiere recordar hoy que para estar en la escuela de María, la más humilde de las criaturas, necesariamente tenemos que entrar en un proceso de conversión, sobre todo en esta virtud de la humildad. Decía el Papa Juan Pablo I que la soberbia moría un cuarto de hora después de morir nosotros. Y decía que creía haber celebrado 100 veces los funerales de su orgullo y de su soberbia, pero se daba cuenta que renacía como una mala hierba. Y él decía: cuando hablaban bien de mí, ay, me sentía así contento. Y cuando me criticaban, me ponía triste. ¿Qué significaba? Que había algo de soberbia y de orgullo en estas dos actitudes que tenía. La palabra de Dios es muy clara en esto. Y hoy, mientras oraba un poquito, me venía a la mente un pasaje bíblico del libro del Eclesiástico. Ya en el Eclesiástico, en el capítulo 2, versículos
19 y siguientes dice así Dios: haz, hijo, tus obras con dulzura, así serás amado por el acepto a Dios. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y ante el Señor hallarás gracia, pues grande es el poderío del Señor, y por los humildes es glorificado. No busques lo que te sobrepasa, ni lo que excede tus fuerzas trates de escrutar. Lo que se te encomienda, eso medita, que no te es menester lo que está oculto. En lo que excede a tus obras, no te fatigues, pues más de lo que alcanza la inteligencia humana, se te ha mostrado ya, que a muchos descaminaron sus prejuicios, una falsa ilusión extravió sus pensamientos. Es palabra de Dios. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 7, es una frase que de pronto nosotros no le hemos prestado mucha atención. A mi modo de ver tiene mucha importancia. Es el versículo, yo acabo de cambiar los lentes y todavía no me he adaptado. El versículo 17 y 18 dice: si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios, o hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado es veraz. Muchas veces en lo que nosotros realizamos no buscamos la gloria de Dios, sino que buscamos nuestra propia gloria. También en el seguimiento del Señor tenemos esta tentación, porque el demonio a todos, ¿a cuántos dije? Gracias. A todos nos tienta con la soberbia. Empezó por Adán y Eva. La tentación fue, ¿verdad?, de ser soberbios, querer ser como dioses, jugar a ser dioses. Esa es la tentación. Llegó a tentar incluso a Jesucristo en su humanidad. También, si postrándote de aquí, si me adoras, le dijo, y también tírate de aquí abajo, los ángeles te sostendrán. También lo tentó de soberbia. Y a todo ser humano el demonio lo tienta de soberbia. ¿Por qué? Porque el soberbio quiere ocupar el puesto de Dios. Y dice Jesús: el que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y San Pedro en la primera carta, capítulo 5, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y voy a usar otro texto más, no quiero atiborrarles tampoco de esto. Dice: revístanse todos de humildad en sus relaciones. Y aquí habla el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Después les tengo un testimonio, más bien un antitestimonio sobre ese texto, que se lo voy a leer posteriormente. ¿Qué es la humildad, queridos hermanos? La humildad no consiste en colocar la cabeza así a 5 para las 12 o a las 12:05. Porque hay gente que cree que la humildad es vestirse mal, andar con ropa sucia, andar con unas alpargatas rotas, y piensa que la humildad es como si fuera una clase social. No, eso no es la humildad. Puede haber gente pobre socialmente que es soberbia, y puede haber gente que tiene dinero y que es humilde de corazón. La humildad es una actitud, es una virtud, por supuesto, una actitud del corazón, por la cual yo reconozco la verdad de lo que soy. ¿Y qué soy? Soy una criatura, soy frágil, soy débil, soy un vaso de barro. Sin el Señor yo no puedo hacer nada. Soy un sarmiento que separado de la vid
no puedo dar fruto. Y aun cuando haya hecho lo que me toca, tendré que decir al final, soy un siervo inútil por mí mismo. Entonces la humildad es reconocer mi realidad de criatura y es reconocer a Dios como creador. La tentación de la soberbia está en que coloquemos nuestro propio ego en el primer lugar. Incluso que busquemos a Dios como un muchacho demandado para que Él haga lo que yo le diga. Entonces a veces buscamos a Dios no porque lo amamos, sino porque lo necesitamos y queremos que afiance nuestros planes y nuestros propósitos. Este reconocer nuestra debilidad es fundamental en la vida del ser humano, porque vamos a reconocer que solo Dios es grande. ¿Me pueden decir los hombres, solo Dios es grande? Ahora van a ver que las damas siempre nos ganan. Ahora las damas. No se lo dije. Y no nos ganan porque tengan la lengua más larga, sino porque son más. ¿Saben por qué hay más hombres en la cárcel que mujeres? Porque en la iglesia hay más mujeres que hombres. Y por eso aquí en el Congreso también hay más damas que caballeros. Bien, solo Dios es grande. Solo Él merece el honor, la gloria, la alabanza. Y el ser humano ha sido creado por amor para adorar a Dios, al Dios único, vivo y verdadero. Y por eso el postrarnos delante de Él, el caer de rodillas, es reconocer no solo con la inteligencia y con el alma la grandeza de Dios, sino con todo nuestro ser, reconocer a Dios como lo que es el Creador y el Señor. Nosotros los seres humanos somos especialistas para hacer ídolos. Hasta de los dones que Dios nos da, hacemos ídolos. Uno tiene una cualidad, entonces por esa cualidad se cree mejor que el otro. Hasta de las tonterías, uno compra un objeto y entonces empezamos a creer que el objeto nuestro es mejor y miramos por encima del hombro al otro. Es la sociedad de consumo en la cual estamos. Todo lo que es hoy la nueva era New Age nos lleva o quiere llevar a la humanidad a reconocer que el propio ego es Dios y que en la medida en que da un salto cuántico y absorbe la energía cósmica, la cual le dan una especie de magia, entonces el ser se diviniza al punto de cayendo en un panteísmo de pensando que yo soy Dios. Qué estupidez tan grande pensar que una criatura puede ser Dios. Pero esa es la gran tentación del mundo de hoy, que viene a ser en el fondo la apostasía, de la cual hablaremos también nosotros a continuación. La humildad no es decir yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, yo soy un gusano, yo soy una basura. La Biblia no dice eso de nosotros. Esa es una falsa humildad. Esa es una manera sofisticada para que nos den una palmadita en el hombro y nos digan, sí vales, ánimo que sí, que eres fuerte. Y es una manera de llamar la atención también sobre nosotros, haciéndonos víctimas. La humildad consiste en reconocer, sí, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero también las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros. Cuando reconocemos las cosas lindas que Dios ha obrado, las maravillas, y creemos que es por mérito propio, somos soberbios. Cuando reconocemos las cosas que Dios ha hecho y reconocemos que es gracia, que todo lo da Dios gratuitamente, eso es humildad. La Virgen María proclamó en el Magnificat, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre. Pero dice también, al ver la humillación de su esclava. Le damos más gloria a Dios proclamando las maravillas que Él ha hecho en nosotros, gloria a su nombre, que pensando que no valemos para nada, que no servimos para nada, porque entonces estamos diciendo que Dios hizo un desastre con nosotros. Y Dios nos creó como obra suya, somos imagen y semejanza de Dios. Valemos mucho, valemos lo que vale la sangre de Cristo, nos hizo incluso hijos adoptivos suyos. Por eso dirá el capítulo 43 del profeta Isaías, es Dios quien habla, que tú eres precioso a sus ojos. Y cuando es precioso, ahí no se refiere a bonito, a hermoso. Eres de gran precio y de gran valor para mí. Entonces, repito, reconocer las cosas buenas
que hay en nosotros, sabiendo que es regalo de Dios, y no colocarnos como un pavo real para recibir la gloria, sino realmente alabar al Señor, es también humildad. La humildad en el fondo es verdad. La humildad también consiste, siendo muy prácticos, en no creernos superiores a los demás. Esto es muy fácil caer en esta tentación, creer que yo soy superior al otro. Y les doy y me doy a mí un consejo: cuando predico, me predico primero a mí mismo. No nos comparemos nunca con los demás. No tengamos competencia con las otras personas en nada. Tenemos que dejar que el otro siga. Si la obra es de Dios, si es el hermano el usado por el Señor y por la Virgen, bendito sea el Señor. Y no fui yo, ¿qué importa? A cada uno nos va a usar en alguna medida en este cuerpo místico de Cristo. Solo nos deberíamos comparar con Jesucristo en el sentido de ver cuánto nos falta para poder ser semejantes a Él. Miren que en nuestras relaciones, también en nuestros grupos de oración, podemos pecar fácilmente de soberbia. Hoy el padre Tanco nos decía algunas cosas también, como diciendo: ya yo estuve tantas veces en Medjugorje, entonces yo soy el que voy a llevar el grupo. Y tú apenas has ido una vez, tú no, tienes que esperar 25 años. ¿Qué es eso? ¿Acaso por haber ido tantas veces a Medjugorje tú estás superior a la otra persona? No es así. Nuestras relaciones no van en esa medida. Dios es el que escoge, la Virgen es la que escoge, no por nuestros méritos. Los sacerdotes que estamos aquí, pudiéramos decirle todo que nos hemos preguntado: ajá, dígame ajá. Gracias, aunque no sean sacerdotes, para que nadie se duerma. Ajá. ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Acaso yo era el más inteligente, el más atlético, el más, qué sé yo, el más bueno del pueblo? No. ¿Me elegiste? Porque tú quisiste elegirme a mí. Así fue. Iván le preguntó una vez, vidente de Medjugorje, a la Virgen, que por qué les había escogido a ellos. Y digo: no creas que eras el mejor del pueblo tú. Te escogí porque quise escogerte. Y nunca más le preguntó. Porque eso es gracia de Dios. Absolutamente todo lo bueno que hay en nosotros, absolutamente, y lo que vendrá, es regalo gratuito de Dios. No lo merecemos nosotros, Él nos lo regala. Claro, pide nuestra colaboración porque nos ama, pero absolutamente todo don viene de lo alto. Pensemos un poquito, porque nos decía ayer el padre Juan que esto, si bien es un congreso, lo cual es cierto, pues tiene alguna característica también de retiro, en el sentido de que Dios nos llama a la conversión. Y lo que les comentaba, que hace años iban a participar en un retiro carismático en Venezuela. Era un retiro nacional y salimos de la casa parroquial. Iban 4 personas con quien les habla. Yo iba conduciendo el carro y una de las hermanas abrió la Biblia orando y le sale el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. No lo leo directo, pero le digo lo que me interesa. En ese capítulo 2 dice: revístanse todos de humildad en sus relaciones mutuas. No se consideren superiores a los demás. Imiten a Jesús, el cual, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, sino que más bien tomó condición de esclavo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esta señora, ya fue al cielo, tenía un carácter muy fuerte, y ella, después de leer este capítulo, me pregunta: Padre, ¿qué querrá decirnos Dios sobre esto? Y ¿saben la estupidez que hizo este sacerdote? Le aplicó el capítulo 2 a esta hermana. Entonces le di una homilía, una enseñanza, en lo que tardábamos de llegar a la casa de retiro, de una media hora, magistral, me parecía a mí, sobre la humildad, y le apliqué todo a ello porque tenía un carácter fuerte. Qué tristeza cuando llegamos allá, me dice: Padre, no le entendí absolutamente nada de lo que me dijo. Ahí la primera enseñanza, y nos coordinan en grupos. Algunos de ustedes han oído este testimonio que estoy dando en la predicación que una vez se hace, ¿verdad? Y nombran por grupos. Entonces dijeron:
A ver, el grupo número 5 con el padre Inocencio llamas a este salón de clase. Yo me quedo viendo a la gente y ahora me avergüenzo de mí mismo, ¿verdad? No voy a ser muy exagerado en esto porque no quiero herir la sensibilidad de ustedes. Me tocó como el grupo así aparentemente menos preparado. Lo estoy diciendo muy elegantemente. Y cuando llegamos allá, a ese lugar, lo voy a decir al menos elegantemente, pues había una analfabeta, una desdentada, una persona muy bien vestida y otras cosas más. Y entonces le dije, vamos a alabar a Dios. Era un grupo de servidores de la renovación carismática. Entonces yo decía gloria a Dios y ellos decían gloria a Dios. Yo decía aleluya y ellos decían aleluya. Y yo dije, le voy a decir una palabra venezolana, este es el grupo más chimbo de todos. O sea, el grupo de menor calidad. Y bueno, terminó el grupo, entramos en la capilla, yo me arrodillé en la mitad de la capilla y está Santísimo expuesto. Y oigo que Jesús me dice, Filipenses 2 no era para la hermana que se lo aplicaste, era para ti. Y yo no entendí, le dije, ¿cómo? Y dijo, vuelve a agarrar otra vez la Biblia, Filipenses 2. Y ahí me subrayó, tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. Digo, ¿qué acabas de hacer tú? Te acabas de considerar superior a todos los demás. Y yo le pedí perdón al Señor, no me había dado cuenta, pero ahí no termina el cuento. Nos vuelven otra vez a llevar al mismo grupo, después de otra enseñanza, también era una especie de taller, y de nuevo para allá. Cuando llegamos allá, de verdad yo escuché que Dios me dijo, pídeles perdón. Y yo le dije, hermano, les tengo que pedir perdón. ¿Pero por qué, padre, si usted es tan bueno? Sí, bueno. Y saben que escuché a Jesús que me dijo, humíllate y bésale los pies. Entonces la gente no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué hice yo? Pues empecé a besarle los pies. Y la gente empezó a llorar. Y algunos como San Pedro querían quitar los pies para que uno no se los besara. Y le dije, déjenme hacer que es la voluntad de Dios. Porque en la reunión anterior yo me consideré superior a ustedes. Por la filosofía, la teología, la experiencia de sacerdote. Y el Señor me dice que realmente hice un acto de soberbia, que me humille, que les pida perdón, perdóneme porque me consideré superiores a ustedes. ¿Y saben qué pasó? Que aquella gente empezó a levantarse y a besar los pies unos a otros y empezaron a llorar. Y llegó un señor de Maracaibo, venía furioso porque le habían roto la ventana del auto y le habían robado algo. Y él venía lleno de odio y cuando ve aquella escena, él no lo conocíamos. También pidió perdón porque venía también lleno de ira, de rabia, que si hubiera conseguido a quien le robó el carro lo hubiera agarrado a golpes, sino por lo menos. Y también él empezó a besar los pies los unos a los otros. Dije, ¿cómo el Señor en su misterioso designio le hace ver a uno como uno a veces falta? Yo quisiera que ahora examinemos un poquito nuestra vida. Es escuela de la Virgen, fundamento, la humildad. Les leo primero, Padre Diego, ¿puedes colocarte un momentico en el ahí estás ahí, Diego? En un momento vas a tocar una canción, el Señor te la va a inspirar. Mire lo que dice la Santísima Virgen. 2 de febrero de 2012. Queridos hijos, desde hace mucho tiempo estoy con ustedes y les he mostrado la presencia de Dios y su infinito amor, el cual deseo que todos ustedes conozcan. Y nosotros, hijos míos, y ustedes, hijos míos, ustedes continúan sordos y ciegos. Mientras miran el mundo que les rodea, no quieren ver hacia dónde se dirige sin mi hijo. A pesar de ser él la fuente de toda gracia, renuncian a él. Me oís mientras hablo, pero vuestros corazones están cerrados y no me escucháis. No oráis al Espíritu Santo para que os ilumine. Hijos míos, la soberbia ha prevalecido. Yo os muestro la humildad. Hijos míos, recordad, solo un alma humilde resplandece de pureza y de belleza, porque ha conocido el amor de Dios. Solo un alma humilde se convierte en un paraíso,
porque en ella está mi Hijo. Gracias, una vez más les pido, oren por aquellos a quienes mi Hijo ha escogido, es decir, sus pastores. Quisiera, levanten la mano los que cumplen años en este mes de marzo. Sí, hoy son muchos. Los que cumplen la primera quincena del mes de marzo, levanten. Salgan un momentico acá los que cumplen años la primera quincena de marzo. Rapidito, por favor. Ya tenían que estar aquí. Yo no le dije a ustedes que hablaran, sino que vinieran. Bueno, vamos a dar un aplauso. No era para eso, pero van a dar un aplauso. Pónganse acá una fila, por favor. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dice que el pastel te lo voy a dar ahora, mija. Yo quiero que pensemos un poquito, ¿qué hizo Jesús en la última cena, mis hermanos? Siendo Dios, le lavó los pies a sus apóstoles. Digo, si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Piensa ahora, ¿qué hay en mi vida que es una raíz de soberbia, de orgullo? Que a veces desprecio a mi prójimo, que me creo superior a él, que compito con él. Vamos a pedir al Señor que nos sane de todo lo que es soberbia y orgullo en nuestra vida. Y mientras escuchamos esta canción, el Padre va a besar los pies a estas hermanas y hermanos que han salido acá. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Por favor, digan conmigo todos: Espíritu Santo, cambia mi corazón en este congreso. Que todo lo que sea soberbio, orgullo o ira, rencor, impureza, desaparezca de mi corazón. Dame un corazón como el de la Virgen María y como el de Jesús. Dame esta gracia y dánosla a todos nosotros. Amén. Queridos hermanos, las relaciones nuestras funcionan de acuerdo a la humildad que tengamos. Acuérdense que los primeros serán los últimos
y los últimos serán los primeros. El segundo escalón para poder acceder a la salvación es la fe. No vas a agarrar nada de lo que tengo en los bolsillos, ¿viste? Gracias. Es la fe. Nosotros con la inteligencia podemos llegar a conocer que hay un ser supremo que se llama Dios. Pero conocer a Dios por dentro como Él es, no podemos llegar con la inteligencia. Solo por medio de la fe. Y Dios ha querido revelarnos cómo es Él. Y esa revelación está en la Sagrada Escritura y en la tradición, ¿verdad? Y ahora la Virgen María aparece en Medjugorje. ¿Por qué? Porque la gran crisis del mundo moderno es el ateísmo, el gnosticismo. Ya hay un neognosticismo, dice el Papa Francisco, como uno de los peligros. Y los que, una buena parte, son cristianos light, no son cristianos fervorosos, usando una palabra. La Virgen aparece fundamentalmente y en un país comunista donde se estaba diciendo que Dios no existe, para enseñar a la parroquia de Medjugorje, a todo lo que era en ese tiempo Yugoslavia y a la humanidad que está optando por esa apostasía, a que reencontremos la fe en el Señor. La fe es tan importante que sin fe, dice la carta a los Hebreos, no podemos agradar a Dios. Dirá Jesús, el que cree se salva, el que no cree se condena. Cuando hablamos de los 5 grandes mensajes, no me refiero ahora a las 5 piedritas que se derivan de los 5 grandes mensajes, pues quiero que ustedes me digan cuáles son los 5 grandes mensajes. A ver. La conversión, 1. La oración, 2. El ayuno, 3. No, esas ya son piedritas. Eso es piedrita también. La paz y la fe. Los 5 grandes mensajes son la fe, la oración, la conversión, la paz y el ayuno. Luego las 5 piedritas, ya sabemos cuáles son, me las dijeron ahora, son la Biblia, la confesión una vez al mes, la comunión frecuente, el Santo Rosario y el ayuno, que se derivan de esos 5 grandes mensajes. ¿Cuál es el mensaje número 1? Es la fe. Una persona sin fe no puede acercarse a Dios. Una persona sin fe no puede agradar a Dios. Una persona sin fe, si es por culpa propia, no puede tomar la salvación que Cristo ha merecido en la cruz. Por eso, y nosotros a veces pretendemos que nuestros seres queridos confiesen, vayan a misa, pero si no tienen fe, lo primero que hay que orar es para que tengan la experiencia del amor de Dios y que realmente tengan una fe viva, una fe que nos es dada en el bautismo. La Santísima Virgen María viene para que los que no tienen fe tengan la fe y para que aquellos que tenemos fe tengamos un crecimiento y una renovación en nuestra fe. Hoy también le queremos pedir a Dios, al terminar esta enseñanza, que nos aumente la fe. El pecado original, antes de la soberbia, decía el Papa San Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, dice que fue un triple pecado, tiene 3 aspectos el mismo pecado si queremos. Fue un pecado de desconfianza, porque el genio perverso de la sospecha le hizo sospechar a Adán y Eva que Dios no los amaba, para que desconfiaran de que Él les había dicho la verdad. Y Eva y Adán desconfiaron de Dios. Y al desconfiar de Dios es donde vino el pecado de soberbia y luego de desobediencia. O sea, todos los males que hay en el mundo tienen un origen en que el ser humano no confió en Dios. Qué terrible es esto. Dios paseaba con ellos en el jardín del Edén.
No había enfermedad, no había luto, no había muerte, no había tristeza, no había malicia. Eran felices y el genio perverso de la sospecha les hizo dudar de Dios. Un pecado de desconfianza. Dios llamaría luego a un hombre con una gran fe para sacar un pueblo, que fue Abraham. Y luego llamaría a la Virgen Santísima, que fue proclamada dichosa por haber creído. Esto es la palabra de Dios puesta por el Espíritu Santo en los labios de su prima Santa Isabel. Dichosa por haber creído. Jesús también diría, dichosos los que creen sin haber visto, cuando Tomás, ¿verdad?, metió su dedo en el agujero de los clavos y su mano en su costado. Por eso queremos que el Señor nos renueve la fe, y la fe tiene grados. El primer grado de la fe es creer que Dios es Dios y creer lo que Él ha revelado. Eso lo cree también el demonio y está en el infierno. Porque el demonio sabe que Dios es Dios y sabe que Dios es trino y sabe que Dios dice la verdad, pero está en el infierno. Porque hay un segundo grado, no basta creer intelectualmente, hay que creerle a Dios, hay que confiar en Dios nuestro Señor. Y Jesús nos dirá que el Padre cuida de las flores que son mera hierba y alimenta a los pájaros, y dice, y ustedes hombres de poca fe, ¿por qué dudan si el Padre se ocupa de alimentar los pajarillos y de vestir los lirios del campo? Nos enseña a tener una gran fe en el Señor. Y hay un grado de fe todavía mayor, es la fe expectante, es la fe que mueve montañas, es la fe carismática, es la fe que no duda. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en el mundo de hoy. Nosotros, cuando todo nos va bien, decimos, ay Diosito, qué bueno eres. Cuando nos llega la prueba, sucumbimos. Cuando nos llega la prueba, dudamos del Señor. Incluso cometemos el error, y ahí viene el misterio de la cruz, de que echamos las culpas a Dios de los males que nos suceden. Y el Señor Jesús se alegraba cuando confiaban en Él. Cuando el centurión romano le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra aquí, mi criado será sano. Dijo, no he encontrado en Israel una fe tan grande como la de este pagano que era un romano. Y cuando alguien tenía fe, el Señor obraba los milagros. No vamos a encontrar ni un solo caso, lo repetiremos Dios mediante en Danlí, en la misa que oraremos por sanación, de un solo enfermo que haya ido con fe donde Jesús y sin odio en el corazón, que Jesús no lo haya curado. La fe permite a Jesús hacer milagros. Nosotros no podemos imitar a la Virgen en ser inmaculados desde la concepción, ni la virginidad perpetua, ni la maternidad divina, ni la asunción a los cielos, pero la podemos imitar en escuchar la palabra de Dios. La podemos imitar en la fe que ella tuvo, que la manifestó también en toda su vida, creyendo primero al ángel, pero también en las bodas de Caná de Galilea, donde su hijo no había hecho todavía el primer milagro. Y por eso la Santísima Virgen, que es la criatura que más ha confiado en Dios, también San José, le hago un homenaje a San José, que estamos además en el mes de marzo. La Biblia dice pocas cosas de San José, pero dice que San José era un hombre justo. ¿Y quién es un hombre justo en la Biblia? El que vive por la fe. Se fió de Dios. Hoy entendemos nosotros el mensaje. José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Ahora, como conocemos la historia, es fácil, pero que le digan a un hombre aquí que su esposa quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, a ver, ¿cómo pensaría? Si creería realmente a Dios. Y San José fue un hombre en el cual Dios confió y que confió por entero también en el Señor nuestro Dios. Nuestros grupos deben ser grupos de una fe a toda prueba, que nunca dudemos del amor de Dios, hermanos. El Señor ha dicho, jamás te abandonaré. Y cierto que nos llegan pruebas, nuestra fe siempre va a tener que ser probada para ver si realmente nosotros confiamos en Dios. Y la razón por la cual confiamos en Dios es por lo que Él ha revelado, Él nos ha dicho y Él ha manifestado de una manera especial su muerte en la cruz. Y también su palabra, repito, que nos ha dicho, jamás te abandonaré.
nuestra fe sigue siendo más pequeña todavía que un granito de mostaza. Porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montañas. Se acerca capítulo 9 de San Marcos, un padre de familia tiene un hijo endemoniado y le dice, tus discípulos no han podido liberarlo. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y le dijo Jesús, ¿cómo es eso si puedes hacer algo? Todo es posible al que cree. Lo dijo Jesús. Y Él lo dijo también cuando se secó la higuera. Si ustedes tienen fe, pueden mover montañas, mover sicómoros, mover higueras, porque realmente la fe en el Señor, no fe en mi fe, en ponerme positivo, en decretar que las cosas van a suceder como si yo fuera de la nueva era. No, es una fe auténtica en el Dios vivo que nos ama, que nunca nos abandona y que en el momento oportuno ciertamente el Señor va a abrir su mano y hacia saciarnos a nosotros de todo favor. Y hemos hablado ahorita de dos bases fundamentales, la humildad y la fe, el amor. Pero dejaré para un segundo momento el amor al prójimo, creer en el amor de Dios, hermanos. El demonio tienta mucho a la gente con esto. Sigue siendo el genio perverso de la sospecha. Cuando nos sucede algo inconveniente, el demonio nos tienta. ¿Y cómo nos tienta el demonio? Echándole las culpas a Dios. El demonio tira la piedra y esconde la mano. Entonces el muchacho se aplazó en los exámenes. Él nunca dice me aplacé. Si saca una buena nota dice saqué 10. Pero si no, me aplazaron. Pero si lo aplazaron, vamos a decir así, le echa la culpa a Dios. De pronto rezó unas oraciones, no estudió durante el año y al final, pues claro, lo aplazaron y quiso que Dios hiciera magia con él. A veces alguien ora porque tiene una abuelita enferma con cáncer de 80 y no sé cuántos años, 90, y muere y la nieta o el nieto dice, no creo más en Dios porque le pedí que sanara a mi abuelita y no me la sanó. Y dudamos del amor de Dios. No piensa que su oración fue escuchada para que su abuelita fuera purificada, ya entrara en el cielo, quizás sin pasar por el purgatorio. Tenemos un problema de otra índole, una enfermedad, un accidente. ¿Y qué hacemos? Culpar a Dios de los males. Hermanas y hermanos, Dios nunca envía los males. Nunca. Dios es el bien. Del bien no puede venir el mal. Solo viene el bien de parte de Dios. El mal viene del pecado. Cuando éramos niños, no hace tanto tampoco, pues estudiábamos en el catecismo, los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Es nuestra debilidad, nuestra carne herida por el pecado, es el mundo en el cual nosotros vivimos y por estar en este mundo nos enfermamos. Hay personas que piensan, ¿y por qué Dios me habrá mandado esta enfermedad? ¿Qué habré hecho yo? Además, me está castigando Dios. ¿En qué mundo vives tú? Bueno, aquí. Ajá, dígame ajá. Aquí hay gérmenes, aquí hay virus, aquí hay bacterias y tú estás en este mundo y también te enfermas. También los santos se enfermaban. Pero no es que Dios te mandó esa enfermedad. La adquieres porque eres débil. El sufrimiento humano es inherente a la vida humana. Después que Adán y Eva cometieron el pecado, el sufrimiento humano está, y lo dice el Papa San Juan Pablo II en una de sus encíclicas sobre el sufrimiento, que es una característica actual de nuestro peregrinar aquí en la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva no era así. Y cuando habrá cielo nuevo y tierra nueva tampoco será así. Esto terminará un tiempo. Pero hoy el trigo y la cizaña están juntos. Pero sí hay una cosa que quiero que se le grabe en la mente. Dios permite el mal porque respeta la libertad del ser humano. Dios todo lo hace por amor y nunca nos va a forzar y a obligar. Él quiso correr ese riesgo misteriosamente, no lo podemos entender en su profundidad. Pero cuando Dios permita en tu vida un sufrimiento, y lo permite, Dios tiene un propósito en permitir ese sufrimiento. Si permite ese sufrimiento es porque de ahí Dios va a sacar un bien más grande para ti. Ese bien te va a venir si tú en el momento de la prueba
confías en Él. Si te desesperas, te va a hacer un daño inmenso. Pero si tú confías en Él, va a venir una gran bendición. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 28. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Pero para los que aman a Dios. Y otra cosa, Dios es tan bueno que nos va a dar un premio muy grande cuando nosotros sabemos confiar en Él y ofrecer los sufrimientos que nos tocan también. Decía San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión del Señor. Muchas veces llamamos cruz a lo que no es cruz. Me explico. La mayoría de los males que hay en el mundo, si hubiera orden en los seres humanos, no existieran. O sea, si en este momento los seres humanos dejáramos todos el pecado y agarráramos un pizarrón y empezáramos a borrar los males que saldrían, serían muchos. Pongo un ejemplo algún ejemplo concreto. Una persona que es fumadora y le viene un cáncer en sus pulmones, un enfisema, y luego dice, Dios no me quiere porque me mandó este cáncer. Dios te mandó ese cáncer, te lo buscaste tú por ser fumador. Bebes mucho alcohol, te viene una cirrosis hepática. Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando. Tú te autocastigaste por ser un bebedor empedernido. Por eso tenemos que saber que por vía ordinaria, y voy a decir algo que puede causar un poquito de discusión, por vía ordinaria las enfermedades no son la cruz que Dios quiere para nosotros. Porque si no, dígame una cosa, ¿por qué Jesús curaba a todos? ¿Por qué Dios nos da un médico? Si Él nos mandara las enfermedades, no nos hubiera mandado el médico. Si Él no hubiera mandado las enfermedades, Jesús no hubiera sanado a todos los que fueron a Él con fe y sin rencor en el corazón. Pero Jesús trataba la enfermedad lo mismo que al demonio, lo mismo que al pecado. Claro, hay almas víctimas, eso sí es cierto, que Dios las llama a través de una enfermedad a unirse a la pasión de Cristo, ¿verdad? Para ser corredentores con Él, para reparar los pecados del corazón de Jesús. Y hay muchos, y yo respeto, evidentemente, hay almas víctimas. Entre ellas Santa Bernardita Subirú, por ejemplo, ¿no? O el Padre Pío de Pietrelcina, por nombrar algunos. Y admiramos a estas personas. Ahora, si alguno de ustedes tiene madera para ser alma víctima, ofrézcanse. Yo no tengo madera y no me ofrezco. Pero, si Dios me llamara a ser alma víctima, yo creo que le diría que sí. Espero no ser soberbio en este momento, porque quiero realmente amar a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando Dios permita el sufrimiento, mientras no nos sane todavía o por el médico, o no nos cure todavía por la fe, ofrezcámosle al Señor nuestros sufrimientos. Los que son almas víctimas viven con alegría su sufrimiento. Están alegres. O sufrir o morir, decía Santa Teresa. Nosotros andamos quejándonos siempre de cualquier cosa. Hubo alguien que inventó una palabra que no existía, la palabra quejabanza. ¿Qué es la quejabanza? Quejarse de todo. Quejarse del frío que hay aquí en la noche, ahora quejarnos del calor que hay aquí, quejarnos de no sé qué, andamos en quejabanza, nos quejamos de los defectos del prójimo. Y los cristianos tenemos que vivir en alabanza, alabar a Dios por todo, porque saber que Dios de los males saca realmente bienes para nosotros. Cuando nosotros sufrimos algún acontecimiento y lo ofrecemos a Dios, ese sufrimiento nuestro unido al de Cristo adquiere un valor prácticamente infinito. Yo aplico esto sobre todo a la Eucaristía y permítame que lo diga de esta manera. 6 ceros juntos no valen nada. Si le pongo un 1 delante, son 1.000.000. Mi sufrimiento, si no estuviera unido al de Jesús, las obras que yo hago por mí mismo serían 0, 0, 0, 0. Pero si a mis sufrimientos, a la pequeña cruz que puedo llevar, le pongo un 1 delante, que es la cruz de Cristo, adquiero 1.000.000. No 1.000.000, adquiero un valor infinito. Por eso no tenemos nosotros que dudar del amor de Dios cuando Dios permita la cruz en nuestra vida. Dios nunca va a permitir que suframos
por encima de las gracias y fuerzas que nos va a dar. Él mide primero la espalda que tenemos para luego darnos la cruz que debemos tener. No nos quejemos de la cruz. En Medjugorje todo nos habla de cruz. El Križevak, el monte Podbordo, la persecución de los videntes, el padre yo sometido en la cárcel año y medio, lo condenaron 3 años, tuvo año y medio, hasta el sendero difícil de subir al Križevak o al Podbordo, también indican la dureza de la vida. Hay una serie de sufrimientos realmente que nos indica la cruz. La Virgen dice, oren al pie de la cruz. La Virgen dice, en su casa tengan una cruz. Los que se casan en Croacia se casan tomando con su mano la cruz, sabiendo que se casan 3, no 2. Se casan los novios con Cristo Jesús, con su cruz. Y saben que a ser infiel el uno al otro, les son infieles a la cruz de Cristo. Y cuando tienen problemas, se ponen al pie de la cruz. Por eso la cruz no es solo el aspecto de sufrimiento, que es lo que más caracteriza a las personas. Ver el sufrimiento de Jesús, de la Virgen, que no es despreciable. Hay un segundo aspecto más importante que el del sufrimiento. Quiero que me lo digan ustedes. ¿Cuál es? Facilito. El amor. El amor. Aquí tenemos la cruz. La prueba más grande de que Dios nos ama es que envió a su Hijo, incluso a la muerte y muerte de cruz. La cruz es la señal del amor. ¿Cuánto nos ama Jesús que realmente dio la vida por nosotros en la cruz? Y le decía a un alma que si solo ella hubiera existido, la amaba tanto que por ella hubiera muerto en una cruz. Nosotros luego esto lo colocamos en un pedacito de una canción que decimos así: pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Miren la cruz ahorita. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Por eso la Virgen en 1996, 25 de septiembre dice: queridos hijos, 25 de septiembre, queridos hijos, hoy les invito a que ofrezcan sus cruces y sus sufrimientos por mis intenciones. Hijos míos, soy su madre y deseo ayudarles buscando la gracia para ustedes ante Dios. Hijos míos, ofrezcan sus sufrimientos como regalo a Dios para que se vuelvan una flor bellísima de alegría. Por eso, hijos míos, oren para poder comprender que el sufrimiento puede volverse alegría y la cruz el camino de la alegría. Gracias por haber respondido a mi llamado. Hay otro aspecto también más importante que el sufrimiento, es la victoria. Hemos sido redimidos en la cruz de Cristo. El demonio venció en un árbol, en el paraíso terrenal, pero ahora en la cruz vence Jesús al demonio, a la muerte, al pecado, al mal, a la enfermedad. Y ahí al pie de la cruz estaba como corredentora la Santísima Virgen María. Por eso en este tiempo de Cuaresma y cercano a la Pascua, Semana Santa, la iglesia canta: victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Cuando nos llega un misterio de cruz, si desconfiamos de Dios, si nos echamos a morir, culpamos a Dios, hermanos, el maligno nos agarra, porque esa es la tentación de él, que dudemos del amor de Dios en los momentos de prueba. Y una de las cosas que más prueba nuestra vida es la cotidianidad, el estrés, el cansancio, el semáforo en rojo, tenemos que llegar. Andamos todo el día con tanta situación de estrés. ¿Y qué nos dice la Virgen? Que tenemos que sacar un tiempo también para la oración y también orar al pie de la cruz. Y cuando pasemos por grandes pruebas, mis buenos hermanos, pues tratemos realmente de meditar la pasión del Señor. De ahí vamos a sacar también una fuerza muy grande. Quiero que mirando la cruz digan todos conmigo: Jesús, perdóname, porque cuando he sufrido, te he echado las culpas y he dudado de tu amor. Jesús, perdóname,
por haber desconfiado. Hoy quiero decirte, quítame el miedo a la cruz. Lo que permita será siempre para bien. Quiero ofrecer hoy y ahora todos mis sufrimientos unidos a los tuyos en el Calvario, para la gloria del Padre y para la salvación de la humanidad. Amén. Hermanos, nunca dudemos del amor de Dios. Cuando pasaba del postulantado al noviciado, nunca me he podido olvidar, el rector del seminario me escribió una estampita y decía: si alguna vez dudas del amor de Dios, arrodíllate delante de un crucifijo y luego duda si puedes. Les digo como testimonio, no tengo mérito por esto, yo nunca en la vida he dudado del amor de Dios. Nunca, no tengo mérito en eso. Nunca he dudado de que Dios me ame. Y uno se siente feliz cuando sabe que Dios a uno lo ama. En la salud y en la enfermedad. En la tristeza y en el gozo. En la abundancia y en la pobreza. El amor de Dios no depende de las cosas que sucedan. Él es amor. Todo lo hace por amor. Pensó en nosotros desde toda la eternidad, mis hermanos. Nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha, nos dirá la carta a los Efesios capítulo 1. Nos creó por amor, aún sabiendo que le íbamos a fallar. Y no es que mamá y papá se equivocaron en el método del ritmo, tuvieron un descuido. Bueno, hubo una violación o hubo una relación que no fue matrimonial. Dios se sirvió de eso para que viniéramos nosotros al mundo. No amó ni aceptó el pecado, pero Dios es tan grande que hasta de las situaciones de pecado puede sacar bien para nosotros. Feliz culpa canta la iglesia en la vigilia pascual, que mereció tal Redentor. ¿Y por qué existimos, hermanos? No porque Dios nos amó, porque Dios nos está amando. ¿Qué ocurriría si Dios ahora no te amara a ti? No es que morirías, desaparecerías como las películas, no habría nada de ti. Si existimos, nos movemos, es porque estamos en las manos del Señor. Y por eso la Santísima Virgen María nos viene a enseñar cuánto Dios nos ama y cuánto ella nos ama. Ella nos ama porque Dios nos ama y la ha enviado. Y nos ha dicho: si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Y le preguntó una vez uno de los videntes: ¿por qué eres tan hermosa, madre? Porque amo mucho. Y por eso creer en el amor es fundamental en este mundo que quiere que nosotros no creamos en Dios, que nos rebelemos contra Él, que nos apartemos de Él. Esa piedra fundamental, junto con la humildad, ¿verdad?, la fe, la cruz, es creer siempre en el amor de Dios. Y como hablaremos mañana en la tarde, Dios mediante, amar también a nuestro prójimo. Por último, que me quedan 3 minutos. Empecé un poquito tarde porque como el receso fue un poquito corto también, pues me añado unas cositas nada más. Mis hermanos, bueno, hay opiniones sobre lo que voy a decir ahorita, incluso en internet también hay, entre soledad y solitariedad. Solitariedad y soledad. Pero yo le voy a decir lo que yo creo, ustedes pueden creer lo que quieran. De todas maneras, algunos aplican a lo que yo voy a decir soledad, solitariedad. ¿Me explico? Una cosa es la soledad y otra cosa es la solitariedad. Momentos de soledad son muy buenos. Tener soledad es maravilloso. ¿Quién les habla? Como mis hermanos sacerdotes, tenemos mucho trabajo. Ayer decía el padre que había celebrado 4 misas. Un padre de El Salvador no pudo venir ayer porque tenía 6 misas. Tenemos mucho trabajo. La inmensa mayoría de la gente que viene a nosotros tiene muchísimos problemas. Y decían antes: ay, la soledad del sacerdote. Me perdonan, yo no me siento solo. Yo cuando me siento solo digo: ay, qué sabroso. Que ya no me llama nadie, no me manda internet, voy a apagar el teléfono y ahora voy a dedicar un tiempo a descansar, a orar, a alabar a Dios, a estar ante el Santísimo. Esa soledad es fecunda, es maravillosa. Pero la solitariedad no es buena. Es cuando una persona quiere vivir como el llanero solitario. Quiere vivir una vida solitaria. Y como soy más llamas que Inocencio,
Pues en una ocasión vino una señora, después yo me pedí perdón, porque vino a confesarse conmigo y me dijo: Padre, yo no tengo pecado ninguno. Yo vivo solita, Padre, y no me meto con nadie. Yo ni le hablo a los vecinos. Y yo le dije: ese es un gran pecado. Y ahí la asusté. ¿Cómo que es un gran pecado? Claro, el no meterse con nadie es un pecado. Hay que meterse con la gente para ayudarla, para amarla. El vivir una vida de solitaria, sin relación con las demás personas, es una vida de egoísmo, es una vida infecunda. No, claro, no tiene que ser chismosa para llevar a los vecinos, pero hay que meterse con el prójimo. Si hay un enfermo hay que ayudarlo. Si hay una persona triste hay que consolarla. Hay que practicar las obras de misericordia. Y aquí quiero aterrizar. Mis hermanos, el cristianismo tiene que ser vivido en comunidad. Si pretendemos ser perfectos, solitarios, nosotros no es probada nuestra fe, no aparecen nuestros defectos. Cuando nos interrelacionamos con nosotros, Dios mediante profundizaremos esto también mañana, ahí es donde se ven las costuras de nuestra propia vida. Yo considero que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el milagro pues más grande que ha habido en la historia, el segundo milagro más grande fue Pentecostés. Y ocurrió algo que es muy difícil que ocurra, que los apóstoles se unieron los unos a los otros. Fíjese lo difícil que es la unión, hasta entre ustedes que están casados. Son dos, se atraen, se quieren, se aman, tienen relaciones y se la pasan peleando. Algunos, claro. Tengo un chiste sobre eso. Miren lo que dice la palabra de Dios cuando llega el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad. Y luego decía que partían el pan, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Ese es de el capítulo 2, versículo del 42 y siguientes. Y el 4, versículo 27, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Palabra de Dios. Voy a decir un disparate, ¿me permiten? Gracias, lo sospeché desde un principio. Voy ahora a imaginar dos grupos de oración de la Reina de la Paz. ¿Okay? Grupo número 1. Todos son muy inteligentes. En Venezuela decimos son muy pilas. Creo que también ustedes dicen son muy pilas, ¿verdad? Y ellos tienen mucha iniciativa y hacen propaganda, llevan los mensajes. Pero es un infierno su vida entre ellos, no se aman. Están todos divididos. Pero ellos tienen acceso a la televisión, a la radio, miran donde sea y llenan la ciudad. Pero no se aman. Y ahora hay el grupo número 2. Pues son gente que no tiene mucha capacidad, no tiene mucho acceso a la propaganda, a hacer iniciativas, a hablar en público, pero todos se aman y se quieren. ¿Cuál de los dos grupos es mejor? El 2, ¿verdad? Claro, debería haber un grupo número 3. Que todos tengan capacidad y que todos se amen. Mis hermanos, le damos gloria a Dios cuando nos amamos. No le damos gloria a Dios cuando no nos amamos. Cuando peleamos en medio de nosotros y cuando estamos en esa actitud de soberbia y no de fraternidad, empieza nuestro ego, las individualidades, el querer sobresalir, el querer llamar la atención, el querer triunfar nosotros y no cumplimos ese requisito de la Virgen Santísima. Por eso, una de las cosas más importantes que hizo Jesús, yo pregunto a la gente, ¿qué cosas importantes hizo Jesús? Y casi nunca me dicen esta. Dice la gente, y no hago con ustedes ahora preguntas, pues no tengo que dar tiempo para que me hagan preguntas también. Bien, miren, me dicen, predicaba la palabra, sanaba enfermos, expulsaba demonios. Bueno, lo más importante que hizo fue morir y resucitar por nosotros. Y nunca me dicen, fundó la iglesia. La iglesia es una de las cosas más importantes que hizo Jesús. La iglesia la fundó Cristo, una iglesia, para que lleve la salvación hasta los confines de la tierra.
es la comunidad grande y puso al frente al Papa. Luego las diócesis son parte de la iglesia y puso a los obispos y a los párrocos, a las parroquias. Nosotros tenemos que vivir una cierta vida de comunidad. La Virgen María está ahora haciendo algo. Entre tantas cosas hermosas que hay en la iglesia, lo más importante que nos está diciendo que hagamos después de ir a Medjugorje, aparte de la conversión, es formar grupos de oración, formar comunidades de oración. Hoy es tan difícil mantenerse solo. Hay un tsunami terrible de hedonismo, de materialismo, de pecado. Y como un muchacho de 20 años hoy puede mantenerse puro y casto, no puede hacerlo. ¿Cómo va a hacerlo? En una comunidad, donde haya gente que crean los valores, gente que se respete, gente que se construye, gente que realmente ore. Pidámosle a la Virgen que nuestras relaciones sean de amor y que nos involucremos todos como parte importante en el plan de la Virgen María, en la formación de grupos de oración y de comunidades para ayudarle a salvar el mundo. Vamos a hacer una breve oración, ¿o hay tiempo para preguntas? No, tú digas, tú eres el jefe, no eres el mejor de los jefes, aunque dijeron que eras el mejor de los presidentes, pero Depende de si lo han entendido o no. ¿Ha quedado claro o hay alguna pregunta? Si quedó claro, digan, Padre más claro no canta un gallo. Papá, ¿y por qué me llaman gallo? ¿Y qué quiere que te diga, muchacho? ¿Qué quiere que haga? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿puedo concluir con un chiste? Hay que evangelizar, es un chiste viejo, pero hacerle un poquito más ameno antes del almuerzo. Había un tartamudo que quería tener un trabajo, algunos lo saben, y nadie le daba trabajo. Vio un lugar que decía, se venden Biblias, y dijo, aquí voy a buscar trabajo. Y llegó y dijo, quiero seguir trabajo. Ay, señor, disculpe su tartamudez, pero es imposible, este es un lugar de venta, son Biblias lujosas que se venden y pues esa, como está usted con su tartamudez, hagan la prueba, estoy disminuyendo un poquito, ¿verdad? La prueba, y vamos a sacarlo de encima, le dieron 2 Biblias, véndala y cuando termine, viene para acá. Salió, a la media hora llegó, ya las vendí. ¿Cómo hizo? Imposible. Y se admiran, le dan 4 Biblias más. A la hora viene, ya las vendí. Increíble. Al día siguiente viene con una carretilla él por si acaso y le dan 20 Biblias. Y a mediodía llega las 20 Biblias vendidas. Y le pregunta, señor, ¿cómo hace usted? No tenemos ningún vendedor que sea tan eficaz como usted. Dijo, yo toco la puerta y cuando se salga le ofrezco la Biblia y le digo, ¿quiere que comprarla o quiere que se la lea todita de principio al fin? Y todo me la compran. Hasta un... O sea que hasta un tartamudo puede llevar la palabra de Dios. Amén. Y ahora concluyo con una adivinanza. A ver, el gato gatea, el pato patea y el oso osea. Concluimos con la oración. Después del chiste. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a mirar la imagen de la Virgen. Por favor, extiendan sus brazos hacia la imagen de la Virgen. Repitan conmigo esta oración, por favor. Virgen Santísima, hija predilecta del Padre, Madre del Dios encarnado, templo especialísimo del Espíritu Santo, Madre de la Iglesia, tú con el Espíritu Santo me has llamado a este congreso. Gracias, Madre. Tienes un plan para mí. No lo conozco completamente,
solo en parte. Pero quiero ahora abrir mi corazón a ti, oh Madre, a tus mensajes, a tu Hijo Jesucristo, a la acción del Espíritu Santo. Mamá, concédenos una gracia ahora, como la de Caná de Galilea. Mira estas 300 ánforas. Están llenas de agua. Si tú le pides a tu hijo ahora que la cambie en vino, él te hace caso, Madre. Por eso, Jesús, con la Virgen te pedimos, cambia nuestras vidas. Danos la gracia de la conversión, de ser de verdad humildes, de tener una fe inquebrantable, de amar el misterio de tu cruz, de creer siempre en tu amor y de ser parte viva de tu iglesia. Gracias, Jesús. Todo para gloria del Padre. Amén. 3 avisos. Bueno, tenéis que saber que se está retransmitiendo el Congreso en directo por el Facebook de la Universidad Católica de Honduras. Por si queréis enviar un WhatsApp a vuestros amigos de vuestros países que no han podido asistir, pues a través del Facebook de la Universidad de Honduras, pues se retransmite el Congreso en directo. Luego, los que forman parte de la directiva internacional de la Fundación, los que forman parte como coordinadores de los diferentes países y los sacerdotes que forman parte de la pastoral, en el Comedor del Silencio, pues estaremos allí todos reunidos con Fray Danco y Filca. No significa que no podamos hablar, pero el comedor se llama el Comedor del Silencio. Y finalmente, dar la bienvenida. Tenemos el honor de que nos ha venido el obispo de Miami, asiste al Congreso, y para nosotros es una gran alegría. Un fuerte aplauso, por favor. Qué lindo poder estar reunidos y pues con palabras tan inspiradoras y pues deseando honrar a la madre, que es la manera más segura de honrar al hijo. Qué lindo que cuántos lugares, cuántos países representados, así que me siento privilegiado de poderlos acompañar. Y que el Señor esté con ustedes. Le doy la bendición con esta cruz pectoral que contiene una reliquia de la Vera Cruz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Permanezcamos en la paz de Cristo. Amén. Gracias. Nos vemos a las 2 aquí con el testimonio del padre Diego y de la hermana Delia Ibarra. Por favor, puntuales. Anotarse en la lista, por favor, también. Que a las 2 es el último momento para apuntarse.